desde Panamá, señores, tenemos a Ernesto Bazán, fundador de la firma Training Corporation desde el 2011. Y bueno, vamos a ver si él nos puede compartir su cámara. Sé que nos escucha. Estimado Ernesto, ¿cómo está usted? No, está en mute aún su micrófono, vamos a ver. Hola, ¿cómo estamos? Encantadísima de estar en contacto por esta vía. Sé que cientos de organizaciones aquí representadas recibirán todo lo que usted tiene para compartirnos en esta mañana. Así que no le tomo más tiempo, vamos a iniciar de inmediato. Probar. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Te escuchamos bien, Ernesto. Listo. Voy a poder compartir pantalla. ¿Estoy listo para compartir pantalla? Claro. Listo. ¿Hasta qué hora tengo, amigos? Tú tienes 45 minutos. O sea, ¿pero hasta qué hora? ¿A partir de ahora o a partir de...? A partir de ahora, es decir, 45. las 10:40. Ya, ok. Eso es importante porque hay que... vamos a ver. Perfecto. Listo. Vemos tu presentación. ¿Estamos? Bien. Gestión de riesgos en la nueva economía. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a Mandy, al equipo de Resiliencia por la invitación. Tercer año consecutivo. Cuando estaba tratando de armar las láminas, recordaba la presentación que hice el año anterior. El año anterior me dieron un gran reto que fue hacer la presentación, creo que se llamaba El futuro de la gestión de riesgos. Y una de las cosas que yo recuerdo es que dejé el mensaje que los riesgos no financieros eran cada vez más importantes. ¿Okay? Pero sinceramente, no pensaba que tanto. ¿Okay? Y todo eso lo hemos comprobado con la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, dos cosas. Vamos a hablar primero de la nueva economía y vamos a hablar de la gestión de riesgos. Yo aproveché para para traerles en gestión de riesgos una caja de herramientas y que les va a servir para rearmar toda su gestión de riesgos, ya que pues hemos tenido un cambio en nuestra propia realidad. Así que esa será la segunda parte, la caja de herramientas de la gestión de riesgos. Vamos a comenzar con la nueva economía. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, lo primero que tenemos que entender es que si este asunto es un asunto coyuntural, es un asunto estructural, porque dependiendo de eso podremos entender los cambios, ¿no? Que el virus llegó para quedarse, estamos de acuerdo, pero ¿cuánto tiempo tardará la incertidumbre? El contexto de incertidumbre, porque eso es lo que viene cambiando a toda la economía. O sea, como hay incertidumbre, entonces las empresas están limitadas en su accionar, las personas están limitadas en su consumo, y esa incertidumbre termina siendo un factor clave en la nueva economía. Entonces, primero, para que podamos haber alcanzado un bajo nivel de incertidumbre, pues hay tres escenarios, ¿no? O sea, primero, que salga la vacuna. Segundo, que salga la cura. O tercero, que no seamos inmunes, ¿no? Inmunes en términos relativos, ¿no? O que consigamos la famosa inmunidad de rebaño, inmunidad natural. Muy bien, la vacuna. Primero que nada sobre la vacuna. La vacuna es implica un procedimiento extremadamente complejo, porque la vacuna es un producto científico. Entonces, poder alcanzar y conseguir una vacuna toma muchos años. El promedio es de 10 a 15 años para una vacuna. Ningún coronavirus, hay 7 coronavirus, ninguno tiene vacuna. El SARS no tiene vacuna, MERS no tiene vacuna. El récord de toda la historia de la humanidad en tiempo de haber conseguido la vacuna es 6 años. Ese es el periodo más corto. ¿Okay? Bien. Entonces,
Y lo que pasa es que son procedimientos, ¿no? De 2 etapas, cada etapa tiene 3 fases y cada uno de ellos es tremendamente complejo. Si algo sale mal, todo se tiene que volver a hacer. Entonces son muchas pruebas y son validaciones científicas. Entonces, lo más probable, nosotros quisiéramos que la vacuna esté llegando pronto, pero lo más probable es que la vacuna no llegue en los próximos 2 años. Además, no nos olvidemos que aún si tuviéramos la vacuna probada, aceptada científicamente, hay que producirla, y hay que producirla en grandes cantidades. Y luego hay que distribuirla, ¿no? Y ahí viene todo un lío, porque todos los países quieren ser los primeros en recibir ese lote de vacunas. Y después viene el tercer gran reto, que es que las personas se inyecten la vacuna. O sea, y eso no es algo que se da de la noche a la mañana. Entonces, todo eso nos lleva a un periodo que en el escenario más optimista va a ser de 2 años en adelante. Pero resulta que al ritmo que vamos, en 2 años ya tenemos la inmunidad de rebaño. La cura, pues también, hay algunos tratamientos que ya han comenzado a funcionar como mitigantes, pero la cura todavía no existe. O sea, no hay un procedimiento, un protocolo que te diga, mira, para curarte de este virus, este es el protocolo. O sea, médicamente aceptado no. Hay, por el momento, algunos experimentos, avances, pero no tenemos todavía una cura. Y probablemente la cura va a tomar un tiempo similar al de la vacuna. Entonces, todo esto apunta a que nuestra economía nos pone en un contexto en donde tenemos que convivir con el virus. ¿Okay? Tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aceptar la nueva realidad, y hay que reconocer también que el grado de incertidumbre se va a mantener durante estos probablemente 2 años, probablemente 3 años, el tiempo en el que se logre alcanzar el tercer escenario, que es la inmunidad natural. ¿Okay? Bien, entonces, cuando los países se confinaron, algunos lograron la supresión, como Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Como Austria, o como República Checa, y otros la mitigación, ¿no? La mitigación, como Costa Rica, por ejemplo, ¿no? En donde bajó el nivel de contagios, pero luego hay un rebrote. Y yo considero que en esta nueva realidad vamos a estar con altibajos en los contagios, entrando y saliendo de medidas de mitigación, ¿no? Es lo que se llama el acordeón. Así que eso es lo que nos espera. Y eso acondiciona la economía, porque acondiciona la oferta, acondiciona la demanda y por lo tanto los precios, que son los precios y pues el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Okay? Bien, nada más decir que ayudaría si logramos tener algún tipo de pruebas eficientes, ¿no? Es decir, imagínense una prueba tipo test de embarazo que tiene alta confiabilidad, que es súper práctico para el COVID-19. Si eso se produce a gran escala, a bajo costo, a alta confiabilidad, eso ayudaría muchísimo a reducir la incertidumbre. Y esto lo podemos entender como si fuera prácticamente un cuarto escenario. Muy bien, entonces, la pandemia, ¿qué nos ha traído? Nos ha traído 3 grandes shocks. Primero, el shock de oferta. Claro, si mandamos a cerrar a todas las empresas, cerramos los aeropuertos, cerramos las fronteras, las empresas no venden. Si las empresas no venden, las empresas no contratan. Y viene el shock de demanda. Si las personas son suspendidas, si son despedidas, si se les renegocia el salario a un salario menor, o sea, ¿eso qué significa? Eso significa que no tienen la misma capacidad de consumo, la misma capacidad de compra. Entonces, ese es el shock de demanda, ¿no? Se afecta la demanda. O sea que si, digamos, la población antes tenía un consumo de 100, ahora va a tener un consumo, en términos agregados, mucho menor, 70, 60, 40 de repente. Ese es el shock de demanda. Y las empresas que estaban acostumbradas a producir, a tener una capacidad instalada del 90% o el 80%, hoy en día van a tener una capacidad instalada del 20%. Entonces es un shock de oferta.
Pero de eso resulta un shock tercero, que es el shock de activos. Porque todo cae de precio, todos los activos. Es decir, las viviendas caen de precio, los negocios caen de precio, activos en general, pues disminuyen de precio. De hecho, en algunos países se va a comenzar a dar deflación. Pero en términos generales se espera que haya una reducción en el valor de las propiedades. Si ustedes tenían un auto, pues antes de la pandemia, después de la pandemia, el valor del auto, lo más probable es que tuvo una reducción. Igual con las propiedades durante este periodo de pandemia. ¿Y eso por qué se da? Es simplemente la interacción de la oferta y la demanda. Eso es una ley, ¿no? Es una ley económica, ley de la oferta y la demanda. Y todo eso es súper importante entenderlo, porque si no entendemos la nueva economía, pues se nos va a hacer más difícil poder hacer gestión de riesgos en este nuevo contexto, ¿no? Muy bien. Existe un efecto dominó, porque estos tres shocks están completamente relacionados. O sea, no solamente las empresas cierran, las empresas contratan menos, las personas y las familias se reducen en su capacidad de consumo, y no solamente eso, el Estado también recauda menos impuestos, recauda menos IVA, recauda menos renta, porque los asalariados de repente ya no están asalariados, están, digamos, vacantes, las empresas ganan menos, entonces el impuesto sobre la renta es menor, el Estado se afecta. Si el Estado se afecta, el Estado tiene limitaciones para el gasto público. Si el Estado no gasta, la economía se afecta también, ¿no? O sea, y si la economía se afecta, las empresas se afectan, las personas se afectan, se vuelven a afectar las empresas. Entonces, todo esto es un círculo vicioso que nos pone en un contexto tremendamente complicado. Pero no va a ser un contexto de corto tiempo, va a ser un contexto, lamentablemente, mediano largo plazo. Primero porque las economías no se recuperan rápido, o sea, no hay economías que se recuperan así de la noche a la mañana, no pasa eso. Segundo, porque los estados están muy afectados para poder estimular y poder elaborar un plan que reactive las economías. Y tercero, porque como hemos visto, el grado de incertidumbre se va a seguir manteniendo. Esa es la perspectiva económica en términos generales. Cada país tendrá sus propias realidades. Bien, entonces la nueva economía nos llevará a una crisis larga, profunda, porque el golpe ha sido fuertísimo. O sea, probablemente la mayor parte de países va a tener la caída en el PIB más grande de los últimos 50 años, ¿no? O tal vez más. Hay una nueva capacidad adquisitiva de las personas, ¿no? O sea, en términos globales, las personas tienen menos ingresos, las familias tienen menos ingresos, y eso afecta a la capacidad adquisitiva. O sea, eso significa que algunos bienes de tercera necesidad, pues van a tener una demanda más reducida. Los de segunda necesidad también. Los de primera necesidad se van a mantener, probablemente, pero esto implica que hay un cambio en los patrones de consumo también. La nueva economía nos va a llevar a una virtualización. Este congreso es un ejemplo. Estamos ante un escenario de congresos virtuales, reuniones virtuales, cumpleaños virtuales, todo es virtual, ¿no? O sea, trabajo virtual, ¿no? Aprendizaje virtual, compras virtuales. Entonces, y esto, pues, no necesariamente va a cambiar en el corto plazo. O sea, por lo menos, como ya hemos visto, el periodo de incertidumbre va a ser de 2 años y tal vez más. Y por lo tanto, este nuevo formato de virtualización no va a ser un formato coyuntural o temporal, va a ser un formato que va a tener una naturaleza un poco más permanente. Entonces, porque estamos descubriendo cosas, estamos descubriendo, por ejemplo, que podemos hacer un congreso de 1.000 personas o de 2.000 personas bajo este formato, que antes era más difícil poder hacerlo. Estamos descubriendo que podemos trabajar sin necesidad de sufrir el tremendo tráfico
¿no? Estamos también descubriendo algunas cosas que nos llevan a que algunos cambios de hábitos se den. Bien, por otro lado, el consumidor pues va a estar más austero, más cauteloso, porque el nivel de incertidumbre, que no sabe qué es lo que va a pasar, aún si es una persona que mantiene sus ingresos, que mantiene su trabajo, va a haber una amenaza latente. ¿Ok? Bien, y por otro lado, tenemos que hay una caída en los precios, ¿no? O sea, ese shock de activos nos lleva a una caída en los precios, y eso significa que lamentablemente algunas personas van a ser llamadas en sus trabajos por el jefe a decir, mira, tenemos que reestructurar tu salario, ¿no? Por el lado del consumo, los precios van a bajar, o sea, las empresas van a vender sus productos, estoy hablando en términos generales y en promedio, a niveles más bajos, ¿no? Producto o sea, esto es ley de oferta y demanda. O sea, simplemente se cae la oferta, se cae la demanda, se caen los precios, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos un negocio y antes vendíamos un producto a 100, después de la pandemia, en la nueva economía ya no lo podemos seguir vendiendo a 100. Y eso nos lleva a un cambio estratégico y a una reevaluación de nuestra gestión de riesgos, porque es una nueva realidad. ¿Okay? Entonces, los precios, la estructura de precios se modifica, y eso lleva a una reestructuración de los costos. O sea, alguien que pagaba 100 por un alquiler, le va a tocar la puerta al arrendador y le va a decir, negociemos, por favor, porque la situación ha cambiado, así que ya no te puedo seguir pagando 100, ¿no? Y lamentablemente lo mismo va a pasar con los asalariados. O sea, a muchos asalariados los van a llamar a la oficina y les van a decir, mira, la situación se ha complicado, hay una nueva realidad, y entonces si nosotros te pagábamos antes 100, ya no te podemos seguir pagando 100, pero te queremos tener, no te queremos despedir, etcétera. Entonces, o si había un componente variable, ese componente variable probablemente también se va a ver afectado, ¿no? Porque, obviamente, si las empresas ya no tienen los mismos ingresos, también tienden a reestructurar sus costos, ¿no? Esa es nuestra nueva realidad, y esto es lo que nos ha traído la pandemia. Bueno, ahora hablemos de la gestión de riesgos, ¿ok? Les traje una caja de herramientas, aprovechando que uno de mis clientes me pidió un curso, y me pidió que el curso se llame la caja de herramientas, ¿no? Toolkit Risk Management. Pues el curso de 16 horas se los voy a tratar de resumir en 20 minutos. Pero tuve que pensar cuál es la caja de herramientas que yo le puedo dar a mis clientes, o sea, las cosas más importantes, ¿no? Y escogí 5. La primera es el ciclo de riesgo, ¿no? El punto A. El punto B es la valoración del riesgo. El punto C es la metodología PAR, que es el diseño de los controles. El punto D es un indicador de efectividad de los controles, porque si tengo controles y los controles no me sirven, no tengo nada. No, es más, sí tengo algo, tengo ineficiencia porque estoy perdiendo, porque los controles cuestan. Y el punto E es la relación beneficio-costo, que eso es eficiencia de controles. Porque ¿de qué me sirve un control efectivo, un control que funciona, si me va a ahorrar 20, pero me está costando 70? No me sirve, hay que quitarlo. Esa es la medición de la eficiencia. Esta es la caja de herramientas de la gestión de riesgos. ¿De qué me sirve a mí estar llamando a cobrarle a un cliente que es sumamente puntual? No me sirve. Es un control, puede ser eficaz, pero no va a ser eficiente, ¿no? Porque el beneficio de ese control es menor que el costo del control. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer ahora, porque nos toca reestructurarnos, nos toca afrontar esta nueva economía, reinventándonos también en la forma de gestionar a los riesgos. Vamos con el punto 1, son 5 puntos en esta caja de herramientas. Vamos con la primera. Pero antes de la primera, recordar nuestro modelo OPRC. OPRC, las organizaciones tienen objetivos, O, esos objetivos requieren procesos, P, apoyados por las personas, factor humano, y por los sistemas.
Esos procesos tienen riesgos, no hay ningún proceso sin riesgos, y esos riesgos requieren controles. Bien. Este es otro famoso modelo OPRC. O sea, este es el punto de partida porque eso nos recuerda que si hacemos gestión de riesgo, se trata de alinearnos con el objetivo de la organización. O sea, todo lo que hagamos en gestión de riesgo tiene que estar alineado con lo que la organización quiere. ¿Okay? O sea, no nos olvidemos que nuestro objetivo fundamental es estar al servicio de nuestra organización. No estar al servicio de nuestra unidad de riesgos, ni nuestro manual de riesgo. No, estamos al servicio de la organización. Estemos en auditoría, estemos en seguridad de la información, estemos en gestión de riesgos, estemos donde estemos. No nos olvidemos que estamos al servicio de la organización. Entonces, lo más importante para nosotros tiene que ser el objetivo de la organización. Y por lo tanto, lo que hagamos en gestión de riesgo tiene que estar alineado con esos objetivos. Pero ¿qué pasa? Los objetivos han cambiado. Vimos en los primeros minutos que la economía cambió, que la estructura de precios cambió, que la estructura de costos cambió, que los hábitos de consumo de los clientes cambiaron. Entonces, obviamente, los objetivos tienen que cambiar. Es decir, por ejemplo, si una compañía tenía un objetivo de rentabilidad sobre su patrimonio de 5%, de repente ahora su objetivo va a ser 3%. Es más, hay compañías que ni siquiera tienen un objetivo de rentabilidad, tienen un objetivo de sobrevivencia. Entonces, los objetivos han cambiado. Y el cambio es grande. Si los objetivos han cambiado, entonces todo eso arrastra cambios en los procesos. Y si cambian los procesos, adivina qué cambia. Los riesgos. Porque los riesgos están en los procesos. Y si cambian los riesgos, entonces, ¿qué cambian? Los controles. No puedes seguir usando los mismos controles cuando los riesgos han cambiado. Entonces aquí necesitamos nuestra caja de herramientas, que es lo que yo les vengo a traer. Bueno, de manera resumida, ¿no? Obviamente. Esta es nuestra caja de herramientas. ¿Okay? Comenzamos con lo primero, ciclo de riesgo. Necesitamos reidentificar a los riesgos. Y en la reidentificación de los riesgos, lo que les tengo que decir es que no basta con identificar al riesgo. Encontramos el riesgo, que es, por ejemplo, un fraude que podría haber en este proceso, ¿no? Encontramos el riesgo. O sea, no, espera. Cuando tú identificas un riesgo, no basta con conocer el riesgo. Tienes que conocer a los acompañantes del riesgo. Y yo a eso le llamo ciclo de riesgo. Y ese ciclo de riesgo incluye vulnerabilidades, causas posibles, consecuencias posibles. Tener mucha claridad con que las vulnerabilidades solas no te materializan el riesgo. Las causas solas sí te materializan el riesgo. Pero las vulnerabilidades te aumentan la probabilidad o el impacto. ¿Ok? Entonces, es importante tener este mapa completo. Un análisis del ciclo de riesgo completo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que te ayuda, te facilita la vida cuando tienes que poner los controles. Porque si tienes este mapa completo ya sabes lo que tienes que hacer. Y segundo, más o menos sabes por qué ruta debes ir. Y segundo, te ayuda a tener claridad conceptual. Porque yo he revisado matrices de riesgos, he hecho algunos análisis de madurez de gestión de riesgos, sobre todo riesgo operacional, y he encontrado, por ejemplo, que en la matriz de riesgos de algunos bancos aparece riesgo, falta de segregación de funciones, y lo ven como un riesgo. Y está perfectamente mapeado, está en la matriz, digamos, la fila completa, y se tiene el riesgo, falta de segregación de funciones. Entonces, y el riesgo no es la falta de segregación de funciones. El riesgo sería en todo caso un fraude interno. Y la falta de segregación de funciones sería una vulnerabilidad. ¿Okay? He encontrado, por ejemplo, que en riesgo ponen riesgo multa del regulador. Y todo el plan, digamos, ¿no? Ok,
Pero espera, es que la multa no es un riesgo. La multa es una consecuencia de que el riesgo se haya materializado. El riesgo sería incumplimiento regulatorio, ¿vale? Y la multa sería una consecuencia. Entonces es súper importante que tengamos esa claridad conceptual, y te digo porque lo he visto y de verdad es un gran defecto la falta de claridad conceptual que yo veo en muchos mapas, muchas matrices de riesgos, pero eso es porque este ejercicio del análisis del ciclo de riesgo, o sea, identificamos el riesgo y le ponemos sus vulnerabilidades, sus causas, sus consecuencias, ese ejercicio tal vez no se hizo completo. Entonces, y después vienen las ineficiencias porque algunos riesgos están duplicados, triplicados, porque en algunos casos va el verdadero riesgo y en otros casos van vulnerabilidades asociadas con el mismo plan de tratamiento, ¿no? Entonces, este es el primer punto que ustedes, amigos, deben manejar muy bien, el ciclo de riesgo. O sea, que yo te doy un riesgo, te digo pandemia, ajá, y tú pones pandemia y le sacas la vulnerabilidad de las causas y las consecuencias, ¿no? Causa de la pandemia, zoonosis, esa es la causa de la pandemia. ¿Okay? Vulnerabilidades, no hay vacuna, no hay cura. Contagios presintomáticos, que algunos le llaman asintomáticos, lo correcto es presintomáticos. Por ejemplo, ¿no? Consecuencias de la pandemia, consecuencia económica, consecuencia de salud, primero que nada, ¿no? Consecuencia de salud y en la vida de las personas, consecuencia económica, consecuencia psicológica, consecuencias sociales, todo eso, tenemos que tener el mapa completo, ¿vale? Bien, entonces, cuando tenemos ese mapa completo ya sabemos cuál es la ruta que tenemos que seguir, ya sabemos cómo podemos enfrentar al riesgo de una mejor manera. Ya sabemos que tenemos que tener un plan de reactivación, una ayuda social, una ayuda psicológica a la gente, tenemos que buscar la vacuna, tenemos que buscar el tratamiento, tenemos que tomar medidas de prevención para los contagios presintomáticos, la mascarilla, las facetas, el distanciamiento, ¿no? El lavado de manos, o sea, todo eso sale a partir de que tenemos el mapa completo, ¿vale? Ese es el primer punto de la caja de herramientas. Segundo punto, la evaluación de riesgo. Entonces, en la evaluación de riesgo que tenemos, el clásico mapa de calor, ¿no? El clásico mapa de calor. Ok, pero el mapa de calor, o sea, la pandemia ha demostrado que tú no puedes usar mapa de calor para todo. Vamos a pensar fuera de la caja. Olvídate de la lámina que estás viendo ahí. Y piensa en lo siguiente. Piensa que estamos en junio del 2019. Y en junio del 2019 te dicen, mapea el riesgo pandemia. ¿Okay? Entonces, el riesgo pandemia, tú le vas a poner el impacto, imagínate que tú puedes prever toda esta situación, o sea, obviamente el impacto muy alto, nivel 5, si tienes 5 niveles de impacto, 5 niveles de probabilidad, le vas a poner el impacto mayor, 5, en impacto a la pandemia. Y yo te pregunto, ¿y qué probabilidad le vas a poner a la pandemia? ¿Alto? ¿No se te ocurriría ponerle alto o muy alto? No, porque la pandemia, ¿cada cuánto tiempo ocurre la pandemia? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? O sea, sabes que puede ocurrir, pero en términos de probabilidades, tú le vas a poner muy bajo. ¿Ok? Muy bajo. Cuando haces el mapa de calor. O sea, nivel 1. Entonces, nivel 1 de probabilidad y nivel 5 de impacto, ¿qué te da? Te da lo que ves en el mapa, ¿no? Probabilidad, el más bajo, nivel 1, impacto, el más alto, te da un color amarillo. ¿Ok? Y sabemos que el riesgo de la pandemia, y lo estamos viviendo, y lo está viviendo el mundo, y lo están viviendo los países, y lo están viviendo nuestras empresas, es lo más catastrófico que ha ocurrido en los últimos años. Entonces, ¿cómo le vas a dar color amarillo? Y lo que pasa es que el mapa de calor tiene un defecto de fábrica. Y ese defecto de fábrica es que pondera
con el mismo peso a la probabilidad y al impacto. Y ese es el problema que tiene el mapa de calor, ¿no? Ahora, no me malentienda, ¿eh? No estoy diciendo que el mapa de calor no sirve. Estoy diciendo que el mapa de calor tiene algunos defectos de fábrica. Y pues tenemos que encontrar la solución. Y si alguno de ustedes está pensando, Ernesto, me va a cambiar la vida si yo cambio de herramienta. Porque vivimos en función del mapa de calor. Espera, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que elimines el mapa de calor como herramienta. Lo que te estoy diciendo, al contrario, el mapa de calor tiene muchas cosas buenas. Tú puedes poner en una sola lámina tu perfil de riesgos. En una sola lámina. Y eso para comités de riesgos es fantástico. El tema con el mapa de calor es las imperfecciones que tiene para medir adecuadamente los riesgos catastróficos. Y tú me dirás, entonces los riesgos catastróficos los mido con otra herramienta. Bueno, ahí tenemos un tema, ¿no? Porque si tú estás midiendo todos tus riesgos operativos con el mapa de calor, o sea, tienes que medir a todos con la misma vara. No, es que los catastróficos son diferentes. O sea, espera. O sea, ahí necesitamos... y en mi opinión, mi sugerencia es que uses otra herramienta. Entonces yo te voy a dar, dentro de la caja de herramientas, el método alternativo para el mapa de calor. Ese método alternativo para mapa de calor es un modelo de scoring, ¿ya? Se llama un indicador de riesgo, ¿no? Que proviene de un scoring. Y aquí lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Primero, tenemos que ver el impacto. El impacto puede ser la pérdida contable, la que va a la contabilidad, la pérdida de reputación, la pérdida económica no contable, es decir, la pérdida económica que no va a la contabilidad, como por ejemplo la pérdida de tiempo, el lucro cesante, por ejemplo. El lucro cesante es una pérdida económica, pero no es contable, no se registra en la contabilidad. El impacto normativo. Entonces, el impacto normativo, porque hay un, digamos, objetivo de la organización que se ha dañado si se incumple una norma. Independientemente que haya o que no haya pérdida contable, no contable, de reputación, que te sancionaron y nadie se enteró, o sea, independientemente de todo eso. Y el quinto elemento que compone el impacto es el contagio. ¿Por qué? Porque imagínate un banco que tiene que tiene filiales que se llaman igualito que el banco. O sea, Banco ACME. Pero ese Banco ACME tiene una aseguradora ACME y una casa de valores ACME y una fiduciaria ACME y una empresa de leasing que se llama ACME. Y si hay algún tipo de evento en alguna de esas empresas que tiene el nombre, lo que tenemos que medir es el impacto en el resto. ¿Ok? Bien, entonces estos son los 5 elementos que conforman el análisis del impacto. Lo ponemos en una tablita del 1 al 5, ¿ok? Y empezamos a calcular un scoring del 1 al 5 para las pérdidas contables en función de el dinero que se pierde. He puesto ahí cifras, son cifras referenciales, no forman parte de un modelo estándar, ¿okay? Cada uno tendrá que adecuarlo a su propia organización. El impacto en la reputación, dependiendo del número de personas que se alcanza, el impacto en el impacto económico no contable, ¿no? Eso, como es impacto económico, no entra en la contabilidad, pero se puede cuantificar. O sea, el lucro cesante se puede cuantificar o se puede estimar. Entonces, dependiendo de eso, se le asigna un puntaje. Si hubo incumplimiento normativo, se le asigna otro puntaje. Si hubo contagio o el grado de contagio, alto, medio, bajo, se le asigna otro puntaje. Y se saca un promedio de estos números que van del 1 al 5. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ¿qué tengo? Tengo un puntaje, ¿no? Que es la sumatoria de todos los números que he obtenido, y en función a eso lo establecemos en un rango y le damos un nivel de riesgo, ¿no? Que puede ser muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Si lo podemos hacer como sumatoria o lo podemos hacer también como promedio, ¿ok? Bien, entonces, estos son los elementos considerados en la medición, y a estos elementos se le añade un componente adicional que es la probabilidad.
y se le da un puntaje a la probabilidad. Entonces, en este modelo de scoring, la probabilidad no multiplica como en el mapa de calor. En el modelo de scoring, por lo menos en el que yo propongo, la probabilidad suma. Entonces no le estás dando el mismo peso que al impacto, le estás dando un peso más bajo. Por lo tanto, eso te permite que resulte aplicable a los eventos catastróficos, ¿no? Y queda perfecto para los riesgos catastróficos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Bueno, la sugerencia es que tú puedas llevar tu mapa de calor, como siempre, y adicionalmente tu modelo de scoring. Y que tengas una herramienta adicional para poder medir los niveles de riesgo. Digamos, y en el caso de los riesgos catastróficos, prevalecerá el puntaje o el nivel de riesgo que has estimado por el scoring, más que el mapa de calor. Entonces, por eso se llama caja de herramientas, porque son herramientas. No siempre vas a usar las herramientas, pero siempre es bueno tenerla por si la necesitamos. ¿Vale? Bien. Siguiente punto de la caja de herramientas, la metodología PAR. La metodología PAR es una metodología que, al igual que muchas de las metodologías que yo propongo, pues salen de necesidades de los clientes, ¿no? Los clientes te dicen, quiero tal cosa. Entonces, y uno, después de buscar creativamente cómo dar esa respuesta, pues así fue que nació la metodología PAR. Entonces, la metodología PAR se hizo inicialmente para los dueños de procesos, pero es una metodología que ahora es aplicable para los auditores, para los gestores de riesgo, para todo el mundo, en todo tipo de riesgo. Pero en su momento fue para los dueños de los procesos del riesgo operacional. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no le puedes preguntar a un dueño de proceso, señor, por favor, necesito que me haga un plan de tratamiento, ¿ya?, para disminuir la exposición del riesgo inherente hacia un riesgo residual. O sea, no le puedes hablar así a un dueño de proceso, ¿no? O sea, si lo haces, lo vas a alejar. Y tú lo que necesitas es lo contrario, necesitas acercarlo. Entonces necesitas hablarle un lenguaje más cercano, el lenguaje de los negocios, un lenguaje que él entienda, nada técnico, ¿no? Yo soy amante de las cosas simples. Entonces, las medidas de prevención, ¿sí?, que es todo lo que reduce la probabilidad de ocurrencia de un suceso o de un riesgo, entonces se resume en una pregunta: ¿cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurra? O sea, cuando tú estás conversando con dueño del proceso y le dices, bueno, hemos identificado que puede ocurrir tal situación, ¿cómo podemos reducir la probabilidad que eso ocurra? Y el dueño del proceso, tiene la respuesta. Y te dice, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer ta. Ese es el esbozo del plan de tratamiento. A partir de una pregunta que no es técnica, es muy sencilla. Ahora, la segunda pregunta es sobre las medidas de alerta. ¿Cómo podemos saber que eso podría estar ocurriendo? ¿No? Entonces, y el dueño del proceso, que conoce el proceso, que conoce las respuestas frente al riesgo, pero que no es técnico, te va a decir, podemos implementar este sistema de alarma, lo otro, te cuenta, ¿no? Y las medidas de reducción de daño. Mira, espera, si ocurre, ¿qué podemos hacer? Aquí entran todos los planes de contingencia, los planes de continuidad de negocios, las pólizas de seguros, o sea, todas las cosas que, si ocurre el suceso, ¿cómo respondemos? ¿Ok? Bien, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en riesgo para una entidad bancaria, para su riesgo de crédito, medidas de prevención. Evaluamos bien a los clientes, entrenamos a los analistas, verificamos los antecedentes y la información, esa es medida de prevención. Medidas de alerta. Ponemos un mecanismo que nos avise si el cliente tiene un día de retraso y que nos mande un correo electrónico indicándonos que el cliente está atrasado en alguna de las cuotas. Esa es una medida de alerta. Y una medida de reducción de daño es una garantía, por ejemplo, ¿no? O un aval, o una carta fianza, ¿no? Entonces, los riesgos, los controles se resumen en estos tres tipos de medidas. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es la universalidad y digamos, lo práctico que es este método para poder ir donde los dueños del proceso y hablarles en términos que no son técnicos. Si les hago estas preguntas, no hay forma que no me entiendan.
Si les empiezo a hablar de la ISO 31000, del riesgo residual, del plan de tratamiento, después no tengo que quejarme, ¿ok? Si no me entienden, no tengo que quejarme. Medidas de prevención. Por ejemplo, para un incendio, que es mi ejemplo clásico, prohibimos fumar o hacemos mantenimiento periódico de los cables eléctricos. Medidas de alerta, la famosa alarma de incendio. Medidas de reducción de daño, el extintor, la póliza de seguros, ¿no? El rociador que se activa remotamente, las prohibiciones de usar los ascensores, ¿no? Para que así evitemos el daño a las personas. Entonces, de eso se trata la metodología, y eso es parte de la caja de herramientas, es parte de lo que debería tener una persona que gestiona riesgos en su paquete y que debería llevar a cualquier proceso de gestión de riesgos. ¿Okay? Vamos con la cuarta. Estas son novedosas, estas son los que han llevado cursos conmigo, capacitaciones probablemente no las conocen. La efectividad de controles. Bueno, primero, 5 características para poder medir la efectividad de los controles. Primero, la automatización. ¿Okay? O sea, esa es la característica que yo le voy a dar puntajes. Entonces, detrás de eso hay una premisa, ¿no? O sea, un control automatizado no tiene manualidad, no tiene error humano, no tiene, está un poco libre de malas intenciones, factores humanos, errores, lo que sea. Entonces, la automatización tiende a ser mucho más efectiva. Bien. Segundo, la trazabilidad. O sea, la trazabilidad es la posibilidad de saber que el control se aplicó, ¿no? Porque muchas veces tenemos controles que no se aplican. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, imagínate un control que es un acceso a un lugar, y ese acceso que tienen las personas es personal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú saber si ese control, que es la prohibición o la medida, la política de que eso sea personal, está funcionando o no? Pero necesitas cámaras. O sea, si tú lo complementas con cámaras, las cámaras te permiten tener trazabilidad. Ahora, hay niveles de trazabilidad. Una cosa es que yo tenga que ir a revisar la cámara y otra cosa es que la trazabilidad me avise de una manera más automática, ¿no? Que eso se da mucho, por ejemplo, con ingresos no autorizados, ese tipo de cosas. Pero bueno. Tercero, el comportamiento histórico, ¿no? O sea, la historia. La historia es como los clientes cuando piden un crédito, ¿no? O sea, yo voy y veo la historia. Y la historia me va a dar un indicativo de la efectividad en el repago. O sea, un grado de efectividad. Porque aquí tratamos de medir la efectividad ex ante, no ex post. O sea, ex post no te sirve. Tú tienes que medirla antes de. Yo tengo el control. Quiero que medirla antes. Quiero medir esa efectividad antes de que el riesgo se materialice. ¿Ok? Entonces es igual que el crédito. O sea, tú le vas a dar un crédito a un cliente, te basas en su comportamiento histórico. Como un Ernesto, te perdimos. Señores, buenos días de nuevo. Perdimos a Ernesto por unos momentos, pero quédense en línea. Vamos a recuperarlo en poco momento. Gracias por su paciencia y comprensión.
Señores, ya Ernesto está regresando. Así que un poco más de paciencia y vamos a seguir. Aquí estoy. Perfecto. Welcome back. Ok. Espérame. Dejo compartir. Se fue y mi luego pantallita. prender tu cámara. Ok. Ya. Muy bien, amigos. Vamos acá. En la opción, compartir pantalla. Ya. Muy bien. Listo. Vemos la presentación. Falta Bien. tu cámara. ¿Me ven a mí? Ya. No. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Aprovecho para decirte que te queda 1 minuto. Bueno, está bien. Amigos, esto no fue una falla técnica, fue una prueba del plan de contingencia. Y pues aquí estamos demostrando que el plan de contingencia ha funcionado. Bien, entonces tenemos, voy a resumir en 1 minuto todo lo que queda, el comportamiento histórico, el empoderamiento. Lo que pasa es que hay procesos que no tienen, hay controles que no tienen responsable, aunque no lo crean, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien publicó un conjunto de medidas, pero, o sea, no hay un responsable. Entonces, eso hay que medirlo, el empoderamiento, que eso es responsabilidad, solo que no lo quise poner con ese término porque no es bueno, o sea, para la implementación. Y lo otro es la medición, si el control tiene indicador, porque hay controles que tienen indicador, hay controles que no tienen indicador, hay algunos que tienen parciales, otros que tienen pero no se miden, entonces son categorías que uno va asignando del 1 al 5, y dependiendo de eso se asigna igualmente con el modelo de scoring un factor de efectividad. Lo bueno de esto es que permite que los controles tengan un mismo criterio para la medición de la efectividad. ¿Ok? Y ahora vamos con el último punto, que es la relación beneficio-costo de un control. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos los costos. En los costos tenemos el costo del diseño, que son las horas hombre en pensar, las horas hombre invertidas en pensar en el control por el costo de horas hombre. Luego tenemos la implementación, que básicamente tiene 2 componentes. Si hay una adaptación tecnológica y si hay capacitación, porque cuando llega un control yo tengo que comunicar eso a la organización. Tercer punto, la gestión. Nos cuesta anualmente ejecutar el control, revisar el control y modificar el control. Entonces se estiman los 3 y eso me da un componente, un costo anual de la gestión. ¿Ok? Luego, no podemos olvidarnos que el control puede generar molestias en los clientes y podemos perder clientes por haber implementado un control. Entonces, tenemos unas fórmulas para poder medir el valor de un cliente y una fórmula para poder medir la probabilidad de perder al cliente. ¿Okay? Entonces, cuando yo multiplico ambas, tengo una estimación de cuánto me podría afectar eso en términos de impacto en el cliente. Entonces, ahora, cuando hablamos del beneficio de un control, hay 2 formas de medir. La primera es el valor esperado. El valor esperado simplemente es la probabilidad, que ya tú lo tienes en tu mapa de calor, la probabilidad cuantitativa por el impacto. Multiplicas y eso te da, por ejemplo, al 40% de nivel de ocurrencia, un impacto de $1 millón, multiplicas, te da $400,000. Pero lo mides a nivel de riesgo inherente, luego lo mides a nivel de riesgo residual y lo restas. ¿Okay? Y eso es todo. O sea, eso, obviamente, por un año. Hay que calcular costos y beneficios a valor presente durante el periodo de vigencia del control. Entonces se estima un horizonte temporal y se calcula valores presentes. ¿Okay? Bien, pero ese es un método. El problema que tiene ese método es que como se basa en el mapa de calor incluye el impacto económico. ¿Okay? Pero el impacto no económico no necesariamente va a estar plasmado. Entonces les doy otro método que es un método de puntuaciones, en donde yo tengo el impacto cuantificable, que es el económico, más el impacto no cuantificable, que es el impacto cualitativo, ¿ok?
ambos se ponen en una escala del 1 al 5, la probabilidad se pone en una escala del 1 al 5, y medimos como un puntaje máximo, o sea que va de 3 hasta 15, la sumatoria de 3 hasta 15, a nivel residual lo medimos a nivel, primero a nivel inherente, después a nivel residual, obtenemos la diferencia en términos porcentuales, y eso me da lo que se denomina el valor en riesgo anual. El valor en riesgo anual es cuánto esperas perder multiplicado por ese factor de riesgo, que es la diferencia entre el porcentaje que representa este índice, que es la suma de los 3 entre 15, el porcentaje que representa menos el porcentaje en términos residuales. O sea, por ejemplo, si tú tenías riesgo completo 555, eso era 100%. Y después de los controles, te queda, digamos, 333. Entonces eso es 9, ¿no? 9 sobre 15, eso digamos que es, eso es como 55%. Entonces tienes 44%, que ese es el factor de riesgo. Ese factor de riesgo lo multiplicamos por la pérdida esperada, y eso nos da el valor en riesgo anual, que traído a valor presente es el beneficio del control. Entonces, si ya tengo el costo de un control, si ya tengo el beneficio de un control, lo último que queda es calcular la relación beneficio-costo. Beneficio sobre costo, obviamente, si esto es mayor que 1, tenemos eficiencia. Si es menor que 1, pues no tenemos eficiencia. Así que de esa manera, amigos, yo pues he terminado la presentación.